Bien, lo que vamos a hacer hoy, que en realidad es prácticamente nuestra última clase en grupo, porque el sábado y el martes son clases donde vamos a trabajar de manera casi personalizada por cada grupo. Ya les he dado sus horarios la anterior clase. Eso significa que les había explicado que quedan todas y todos invitados cordialmente a participar si quieren durante toda la jornada, tanto sábado como martes. Sin embargo, o si no pueden asistir o no tienen cosas que hacer, por lo menos tienen que estar 10 minutos antes de la hora que se les ha dado para participar, ¿no? Lo que yo voy a hacer en el tiempo que a cada grupo se le ha dado es retroalimentar el trabajo final en realidad, ¿no? El jueves ustedes van a subir el material que yo ya les he retroalimentado en la anterior clase. Ese material se va a calificar hasta la tercera columna sobre 20%, pero les he pedido que entreguen ya todo. ¿Por qué? La retroalimentación la voy a hacer ya sobre todo. Eso significa la posibilidad de que al retroalimentar toda la matriz, me estoy yo como postulante en la materia dando la oportunidad de que me haga una revisión antes de entregar el trabajo final que vale 40%. Esa es la idea, que eso también tenga su retroalimentación. Lo que vamos a hacer en esta clase, y por eso estoy grabando, es una especie, primero, de recordatorio de todo lo que hemos avanzado y también una explicación de hasta dónde llega el módulo en cuanto a lo que es el recorrido en la elaboración de un reportaje, hasta dónde estamos o estaríamos llegando a este módulo, a fin de que ustedes sepan qué es lo que nos faltaría hacer y que espero que en los próximos módulos eso que faltaría ustedes lo vayan avanzando de tal manera de que en el último módulo, esto que hemos empezado, este camino que hemos comenzado a andar en el módulo tercero, en el último podamos terminar y llegar a un buen puerto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que recordar, recogiendo un poco la información, lo aprendido en el primer módulo de los géneros periodísticos, es que hay géneros más sencillos y hay géneros más complejos. Sin embargo, absolutamente todos los géneros, si se pretende hacer un buen periodismo, incluyen incluso los más simples o sencillos como la noticia, ya incluyen inicios de lo que es una investigación. Desde el momento en que llamamos, buscamos fuentes de información, temas, todo eso, ya estamos un poco investigando. La diferencia es que, les decía hace un momento, hay géneros más complejos y más sencillos. Hemos llevado en el primer módulo como por ejemplo los géneros informativo-interpretativos se van construyendo como se construiría un edificio, ¿no? Como se miraría un edificio, donde hemos dicho existe un hormigón armado constituido por el manejo del idioma, en este caso español, con una serie de reglas que tienen que ver con la precisión, la ética, el manejo correcto del lenguaje. Luego hemos visto que de ahí pasamos una planta baja constituida por el género documentación vital para recoger datos. Hoy en día, por ejemplo, en el periodismo de datos que se hace gracias a la información que se recoge de diferentes fuentes, incluidas fuentes de Internet, esas son, por ejemplo, los datos pueden ser considerados pues parte de este género de documentación, ¿no? Luego vimos que de documentación se va subiendo, se pasa
a la entrevista, importantísima para cualquier género periodístico, con mayor razón para los géneros de crónica y reportaje. La crónica porque requiere demasiada información, sobre todo en detalle, como les contaba una de nuestras invitadas en este curso, Stephanie Díez de Medina, cómo había tenido que hablar horas prácticamente con cada persona entrevistada para recoger ese detalle que le permitiera hacer un reportaje con cara de crónica, ¿no? Entonces hemos visto cuán importante no solamente es preguntar, sino saber qué preguntar. Eso es vital, ¿no? Porque no se trata de preguntar cualquier cosa, hay que saber preguntar. Y para preguntar hay que primero investigar al personaje que queremos entrevistar, pero también el problema o tema sobre el que vamos a hacer la entrevista, ¿no? Entonces hemos ido viendo estos diferentes géneros hasta llegar al último, que es el reportaje. En el primer módulo nos quedamos ahí porque íbamos a ingresar en el siguiente módulo a hablar de la ética, fundamental para todos los géneros. Sobre todo fundamental, no solamente porque quienes somos periodistas nos debemos como a nivel, ya sea que ustedes consideren que el periodismo es un oficio o profesión, estamos al servicio de la población, de los derechos humanos de la población. Por tanto, nos debemos a intentar conseguir, intentar llegar a la verdad, porque consideramos que con esa información la población como ciudadanía va a poder tomar mejores decisiones, además oportunas, para mejorar la calidad de su vida, ¿no? Entonces, ustedes han visto la ética con el profesor Juan Eduardo Arauz y luego entramos al tercer módulo a ver la parte metodológica del reportaje. Por el tiempo que incluye cada módulo, naturalmente no nos iba a dar para hacer demasiado. Entonces, en este módulo lo que se ha pretendido es sentar las bases de la metodología hasta llegar a lo que es la planificación, gran parte de la planificación, tampoco toda la planificación, y eso es lo que hemos hecho. Entonces, en ese sentido, una de las primeras cosas ha sido, hemos leído el texto vinculado a un taller que dio Dan Santoro. Ya hemos visto incluso un video de Santoro para que ustedes lo conozcan, un gran investigador argentino que ha dejado huella en América Latina con sus investigaciones de larga trayectoria. Entonces un texto que nace en la práctica, porque a veces uno puede leer muchos libros, ¿no? El problema a veces, ojo, no está mal leer, todo lo contrario, deberíamos leer todo el tiempo, pero a veces uno de los problemas de algunos libros vinculados al periodismo es que están escritos desde la teoría, desde el escritorio, quiere decir, no a partir de la práctica y la experiencia periodística en cancha, ¿no? Como se dice, no con el balón en cancha, ¿no? Entonces, en este caso, con Santoro, todo lo contrario, ese texto que no es largo, es muy útil, parte de su experiencia en este caso, ¿no? Entonces, muy importante. Voy a pedir a alguien que tiene audífono prendido, si podrían, por favor, todos apagar, por como estamos además grabando esta sesión. Bien, entonces, a partir de ese texto de Santoro, pero también de otros textos, hemos visto, y ahora vamos a nada más repasar con más ejemplos, con más background, los pasos que metodológicamente tenemos que dar para hacer una investigación. El primer paso, habíamos dicho, es buscar y encontrar un detonante. Hemos dicho que el detonante es aquella información novedosa, sobre todo novedosa, ojalá fuera útil, que sea importante para algunos públicos,
que nosotros, información a la que nos enteramos, ¿no? Por diferentes vías. Por ejemplo, yo les había dado en la matriz como un ejemplo algo, qué sé yo, como incluso cuando uno hace una actividad cotidiana en el trabajo u otros lados, uno también puede tener acceso a un detonante. Este detonante yo les había puesto como propuesta mía de, qué sé yo, uno lleva un carro al taller, ahí ve un tubo de oxígeno cerca a una cocina y entonces uno se pregunta si eso no sería peligroso tomando en cuenta que uno vio noticias vinculadas a la explosión de este tipo de tubos y de ahí nace como una curiosidad, una inquietud, por tanto van haciendo un detonante, ¿no? Pero también pueden nacer de fuentes de otras noticias, investigaciones, libros, revistas, publicidades, de charlas que ustedes escuchan, de letreros, etcétera. Luego habíamos visto que había que revisar en internet qué se publicó sobre el tema, el detonante en este caso, para garantizar que sea novedoso. Yo voy a pedirles, por favor, hay varios grupos que han venido cambiando el tema y me han preguntado si su tema funciona o no. Yo lo que les voy a pedir que para su trabajo que tienen que subirlo el jueves, esta operación de revisar bien qué se ha publicado y que no la hagan muy a conciencia. Y les voy a decir lo siguiente. Puede ser que si no lo hacemos a conciencia y el trabajo llega hasta el último módulo y el trabajo luego se presenta ante el jurado, porque aquí hay un jurado ante el que ustedes van a defender su trabajo, si algún miembro del jurado ha visto esa información en algún lado, va a invalidar buena parte del trabajo, porque va a decir que se debió buscar otro tema, que ese tema ya lo ha visto, que ya se ha publicado. Entonces, yo les pido por favor que de verdad hagan una revisión a conciencia de lo que ustedes quieren hacer para verificar que no se haya publicado. Por favor, eso tomen en cuenta. Luego, en el cuadro que yo les di, que les pedí que llenen, había justo un espacio que había que poner ahí. Yo en mi caso en los tubos de oxígeno, pongo que yo no he visto esto del riesgo, de una investigación a profundidad sobre el riesgo que puede implicar y pongo alguno o más enlaces de qué tipo de información es la más usual. Luego compruebo la veracidad del detonante. Hay varias formas de comprobar. Una de ellas es hablando con otras fuentes, averiguando, yendo al lugar o tratando de ver si realmente es cierto eso o no. En este caso yo puedo ir a un taller y ver más o menos, todavía no ir con el bombero, ¿no? Sino ir a mirar a, no sé, como quién va a llevar su carro a hacer arreglar y averiguar, etcétera. Les había explicado que cuando se investigan temas delicados donde un poco alguna gente se puede ver perjudicada, en el caso de las investigaciones está permitido a veces, lo ideal es que uno siempre se presente como periodista, pero si uno sabe que a uno le van a dar con la puerta en la cara, si es un hecho irregular el que uno está investigando, yo en este caso puedo ir como alguien que va a llevar su carro o que quiere preguntar para un arreglo de su carro. Analizamos la viabilidad, número de fuentes, tiempo, dinero, cuánta gente se va a necesitar para trabajar el tema, etcétera. Esto creo que no hay donde perderse, eso lo hemos entendido bien y tampoco me voy a detener mucho porque las partes que están muy claras creo que no vale la pena quedarse mucho tiempo explicando. Luego les había dicho, se formula una pregunta, la pregunta de investigación. Ahora bien, esto quiero aclarar. Muchas veces esta pregunta no es necesaria de formular. ¿Por qué? Si yo tengo el detonante claro o claramente establecido, puedo al trabajar directamente con el detonante y convertir ese detonante en mi hipótesis o enfoque provisional. Sin embargo, si lo que yo tengo es una inquietud,
más que un detonante, es una inquietud. Qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Quisiera ir a ver cómo están, no sé, cómo se sienten o cómo están las familias que pasaron por casos COVID con muchos hijos y que han muerto personas, quiero ver. Entonces, más lo que tengo ahí es una inquietud, no tengo exactamente un detonante, lo que tengo es una inquietud que creo que me podría llevar a una buena investigación. Entonces, sobre todo para ese tipo de casos, es importante formular la pregunta. La pregunta en realidad la puedes formular siempre, no hay problema, pero es mucho más útil cuando no tenemos un detonante muy preciso, muy concreto, muy trabajado, no lo tenemos todavía. Y yo me animaría a decir que el 99% de los casos que ustedes me han presentado para investigar están en esta situación. No tenemos detonantes muy afinados como para decir que de ahí al enfoque final ya queda medio paso. No, tenemos que trabajar todavía bastante. Entonces, por eso mismo el caso de estos trabajos que estamos trabajando este módulo, valga la redundancia, es importante esta pregunta, pero además saberla formular, ¿no? Es importante qué exactamente vamos a preguntar. En el caso de los tubos, yo puedo hacer solo esta pregunta o como estaba en la matriz que les di, puedo añadir una, pero no se olviden, si yo añado una más o dos, tiene que estar concatenada con esta, no puede ser otra pregunta, o sea, aparentemente, en la matriz que yo les he dado, parecería que son varias preguntas, pero si ustedes las analizan, son como las que vienen abajo son como preguntas que dependen de la primera, o sea, están amarradas. Si les es complicado trabajar de esa manera, hagan una sola pregunta, como está acá. No se hagan problema, hacen una sola. Y así no nos hacemos más problemas. Entonces, aquí directamente los talleres que usan tubos de oxígeno en Cochabamba los manipulan de forma adecuada o en los talleres donde se usa de repente, igual. Luego tenemos que elaborar un hipótesis o enfoque provisional, que este ejemplo también ya les había dado, donde yo puse como provisional en 5 talleres para el arreglo de carros, los que se realizan diferentes tipos de trabajo, como chapería, mollería y tornería. Los empleados usan tubos de oxígeno sin precaución. Aquí yo le aumentaría además en Cochabamba, falta lugar. Debería decir en 5 talleres para el arreglo de carros en Cochabamba o en los que se conviene siempre poner lugar y ese dato aquí falta. Por este motivo, estos podrían llegar a explotar matando a quienes se encuentren cerca. Segunda afirmación, ¿quién da la autorización para usar estos tubos en Cochabamba y cómo efectúa luego el control? Si bien una pregunta no es una afirmación, les había explicado que en el enfoque provisional nos podemos dar la licencia de una de las que debería ser afirmación, tratando que sea solo una, no todas, ¿no? Porque si no estamos activando más preguntas sobre la pregunta que ya se ha hecho. Pero si no tengo todavía el dato de cuál es la institución encargada, yo por qué dejo esto en forma de pregunta para no olvidar, para no olvidar. Ahora bien, todo esto que estamos viendo, colegas, es insisto, es metodología. Quiere decir que cuando ustedes quieran hacer a futuro una investigación, todo este recorrido, a medida que ustedes ganen práctica, pueden ir haciendo hasta mentalmente, o sea, no es necesario que todo, absolutamente todo esté en el papel. Con la práctica, estos pasos son hasta uno mentalmente los hace, ¿no? Ahora lo estamos haciendo todo metódicamente, uno es para que me entienda quién va a leer, para que corrija, me ponga nota, etcétera, ¿no? Pero a la larga esto es para ustedes. Quiere decir que cuando tengan que investigar, estos pasos son para la lectura de ustedes, o sea, para que ustedes usen esto. Entonces, eso significa que si alguien quiere ponerle, qué sé yo, en vez de palabras, abreviaciones y demás para cuando trabaje para sí mismo la investigación,
bueno, eso ya va a ser cuestión de cada uno. Sin embargo, hacerles notar lo siguiente. Actualmente hay mucha investigación de grupos de periodistas, no solo dentro de un país, sino entre periodistas de diferentes países que coordinan para investigar. Entonces, cuando tengan que trabajar con otras personas, yo les aconsejo ser nomás un poco metódicos, uno, para que les entiendan lo que quieren hacer, ¿no? Y en la medida en que más se entienda, mejor se va a coordinar y se va a hacer el trabajo en equipo, ¿no? Sin embargo, quiero aclarar que como es la parte metodológica, todo esto el lector no lo ve. Todo esto es lo que el periodista o la periodista tiene para sí, o el equipo de periodistas tiene para sí. Esto no es algo que esté viendo o vaya a ver el lector. Bien, luego de esto, nosotros pasamos a planificar la ruta de las fuentes y las entrevistas, entre otros aspectos. Yo en la matriz, como trabajo final, ya les estoy pidiendo que pongan las fuentes vinculadas a cada afirmación. Sin embargo, como vamos a llegar más o menos hasta ahí, esto de las fuentes es un tema que ustedes lo pueden seguir ajustando, porque una vez que ustedes empiecen a hacer las entrevistas, van a ver que muchas veces unas entrevistas nos llevan a otras. Quiere decir que si mi primera fuente me menciona a fulanito de tal que tiene un montón de información sobre lo que yo quiero hacer, pero ese fulanito no estaba en mi lista de fuentes, lo más probable es que yo tenga que añadirlo porque me han dado la información de que esa persona tiene bastantes datos para darme, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que toda esta metodología es susceptible de sufrir modificaciones, no está tallado en piedra por si acaso, puede sufrir continuas modificaciones. Para la parte de la planificación tenemos que elegir las fuentes, qué fuentes tienen la mayor cantidad de información que nos pueden dar, qué documentos existen sobre nuestro tema y entra la normativa también. Yo les aconsejo a todos los grupos que incluyan, por favor, normativa, incluso a los que van a trabajar sobre todo sobre enfermedades y demás, siempre es bueno incluir algo de normativa, no solamente cifras y demás, sino normativa también. Las fuentes secundarias son esas fuentes de contexto, sobre todo especialistas en el tema. Por ejemplo, si yo voy a hablar con familias que han pasado por el desastre de COVID, todo lo que les ha afectado, yo voy a hablar con un psicólogo también porque es lo ideal. Entonces, este psicólogo es una fuente secundaria, pero importante, ¿no? Entonces, esas son las fuentes secundarias. Si ustedes se fijan, más o menos hasta ahí hemos llegado y vamos a llegar en el curso. Estos los cuestionarios no los vamos a llegar a hacer. Una de las razones por las que no vamos a hacer los cuestionarios no solamente es porque nos va a faltar tiempo, sino que los cuestionarios también suelen estar muy vinculados al tipo de soporte en el que vamos a trabajar. No es exactamente lo mismo al ser un cuestionario para una crónica que se va a elaborar, un reportaje con cara de crónica que se va a elaborar para un impreso, que hacer, por ejemplo, para un audiovisual o hacer para un multimedia, ¿no? En el caso multimedia, por ejemplo, si yo voy a elaborar el reportaje, la parte central donde va a ir el enfoque, voy a hacer un texto, tendré que pensar, por ejemplo, yo tengo que decir, caramba, a ver, digamos que estoy trabajando sobre el tema de feminicidios, ¿no? Entonces yo voy a decir, a ver, no puedo hacer un video con una víctima que ha decidido hablar, porque eso también les he dicho que no se puede entrevistar a las víctimas, pero a veces hay víctimas que sí quieren hablar, que incluso lo piden, pero me puede decir, pero no quiere que de todas maneras, de repente dice, no quiero que se me vea,
Ah, ya decimos. Entonces, yo voy a poner solo audio. De repente ella, y quiero ponerlo audio y no en texto porque el audio se va a escuchar mejor las partes que cuente sobre lo que le pasó. Entonces, siempre hay cierto toque que va a llegar más al corazón la gente si se le escucha, pero no puedo ponerle en video porque no vamos a identificarla. Entonces, fijan, depende del soporte, van ciertas preocupaciones que quien es investigador o investigadora va a tener que preguntarse, que hacerse, que preocuparse, reflexionar, decidir, dependiendo del soporte. Entonces, la parte de las preguntas, por eso va a ser importante que las activen ya con el apoyo de sus tutoras respectivas, ¿no? Dependiendo del soporte que decida hacer. Ese es uno de los motivos por el que llegamos hasta ahí y ya no hacemos los cuestionarios mencionados, ¿no? Sí, vamos a definir el soporte porque vamos a distribuir ya desde ahora, mandar a las profesoras, a las otras dos profesoras, qué grupos trabajarían con ellas y ya, ¿no? Pero no estamos haciendo todavía aparte de los cuestionarios, ni la reportería, ni nada de eso, ¿no? Entonces, todo el resto queda pendiente. En el caso de las fuentes, de todas maneras, para el trabajo que me tienen que entregar, está nada más ahí tienen que entregar listas y explicar qué cargo tiene o qué cosa es. Y ahí quiero hacer la siguiente aclaración. El primer trabajo, algunos grupos pusieron solo algunas fuentes. No pusieron todas. Normalmente hay que poner todas las fuentes, tanto orales como escritas. Las escritas no hay que olvidarse. Si hay una normativa, si por ejemplo dice, pongo un ejemplo, el artículo 7º, la ley 348, explica los 16 tipos de violencia que existen, digamos, ¿no? Ah, entonces tengo que poner fuente, ley 348. Es una fuente escrita, es una ley, pero es una fuente y tengo que ponerla en la lista. Entonces, eso no se olviden, por favor. Si la persona, yo les puse que pongan el cargo o demás, porque a veces, digamos, yo pongo un nombre y no pongo nada más. Y quién sabe qué cosa es, si es carpintero, qué cosa es, o sea, qué tipo de fuente es que va a entrar, si es, no sé, migrante, si es músico, o sea, dependiendo del tema, ¿no? No puedo poner solo el nombre porque la persona que va a leer mi trabajo no sabe, pues, quién es esa persona. Y es por eso que hay que especificar. Y cuando son personas que trabajan en algún lugar y son fuente importante más que todo porque trabajan en ese lugar, por ejemplo, si yo voy a hacer una entrevista al alcalde, me interesa su opinión porque está ocupando un puesto en un lugar en que se manejan determinados asuntos de la ciudad. Porque si este señor mañana dejará de ser alcalde, de repente ya no me interesaría hablar con él. Entonces quiere decir que me interesa hablar con él por el tipo de cargo que tiene en determinada institución. Entonces, por eso se hablaba también de cargos que había que poner. Pero esa aclaración con respecto a las fuentes, por favor. Luego, en todo momento, aquí dice coordinar, ustedes son un equipo de 2 personas que tienen la libertad de conseguir fotos, si es necesario prestarse o comprarlas, pueden mandarse a hacer infografías, pueden hacerse dar una mano en la parte del diseño del impreso, en la parte de la edición de repente del audiovisual, etcétera, ¿no? Eso está permitido porque básicamente lo que más nos interesa es valorar la capacidad investigativa y la parte de resolución de esa investigación en lo que es netamente la parte periodística, ¿no? Yo sé que hoy en día en el mundo digital tenemos que hacer de todo un poco, no solamente entrevistamos, o averiguamos, sino también terminamos editando. Si es
audiovisual terminamos editando en Premiere o en Vegas o en lo que solemos usar editando porque nos hemos vuelto una especie de pulpos actualmente. Pero no necesariamente era así ni tiene por qué ser así, ¿no? Lo normal cuando uno trabajaba en un periódico, un canal de televisión, era que alguien nos ayude o con las fotos o nos ayude con el diseño o con la edición de los videos. Así que dado que el diplomado no busca darles eso más, porque un diplomado resulta de todas maneras corto en el tiempo, se permite que ustedes reciban ciertos apoyos en la parte técnica sobre todo. Luego viene realizar la reportería, que es lo que no vamos a hacer en este módulo, pero yo les dejo nada más algunos consejos y les recomiendo que vayan avanzando en su reportería en lo que puedan. Sin embargo, también les recomiendo que, como yo voy a enviar los trabajos a las tutoras, que traten el próximo módulo, van a llevar con la profesora de audiovisuales y el siguiente digital, que vayan conversando, ¿no? Siempre es bueno, al margen de lo que vayan a llevar en el módulo, como las profesoras ya van a tener los nombres de los integrantes de los grupos que van a trabajar con ellas el último módulo, pueden ir ya ustedes conversando para ir avanzando de repente paralelamente a los módulos, sus trabajos finales, sería realmente lo más adecuado y lo que yo les recomiendo. Siempre en coordinación con las tutoras, es muy importante eso porque a veces uno mete cualquier rato la pata y es mejor darse cuenta a tiempo que uno metió la pata porque cuando uno sigue y sigue avanzando sin retroalimentación puede ser que tengamos mucho trabajo avanzado en vano, ¿no? Y esa es mala idea. Bueno, nada más algunas cosas, ¿no? Siempre entrevistar primero a las fuentes que aportan con más datos y documentos. Luego, o en caso de investigaciones de destape, tratar de reunir primero las evidencias, eso ya habíamos dicho, porque resulta que es lógico, ¿no? Si hay una persona de por medio acusada o cosas por el estilo, no conviene hablarle, es lógico, ¿no? Al principio, porque no se va a negar absolutamente a todo. Ahora, en el caso de estas investigaciones de destape, también les recomiendo, por favor, que si tienen que entrevistar o ir a algún lugar en el que mínimamente puede existir, aunque sea por muy pequeño que sea algún riesgo, no vayan solos ni solas, por favor. Tengan mucho cuidado con eso porque nunca uno sabe cómo van a reaccionar las personas que se sientan un poco descubiertas en algún tema irregular que estén manejando. Tengan por favor muchísimo cuidado con eso, ¿ya? Nada más que cuando además vayan, ya tengan previamente planificado exactamente qué va a pasar con la información obtenida de esa fuente, sobre todo para lo que es audiovisuales, lo que es digital y en el caso del impreso el tema de las fotos, ¿no? No se olviden que en el caso del impreso, las fotografías, las grandes sobre todo son fotografías temáticas, quiere decir que no son fotos de la cara de un entrevistado. El rostro del entrevistado se suele poner pequeño, junto con algún testimonio, pero no grande. Y el tema de imágenes, audios para digital y audiovisual, planifiquen bien antes de ir a hacer las entrevistas porque, por ejemplo, en el tema de los audiovisuales, quienes ya en el curso tengo entendido que hay algunas personas que incluso ya trabajan en algunos canales de televisión, saben bien que puede haber muchos problemas si, por ejemplo, graban en exteriores por el ruido ambiente y demás cosas. Tomen sus previsiones porque
después intentar limpiar eso no siempre sale muy bien, ¿no? Y depende un poco de los equipos y es un trabajo que adicional, solo por no haber tomado las previsiones del lugar donde se van a hacer las entrevistas, etcétera, el tema de la iluminación, el sonido, los equipos, previamente hay que testearlos, hay que ver que estén funcionando bien, porque después uno pasa papelones. Y en el caso de grabar, a veces cuando son personajes clave, no está de más grabarles con 2 grabadores digitales, ¿no? Porque algo sale mal y tenemos nuestro respaldo, que es la otra grabadora. Esas cosas hay que tener cuidado. Como les decía, todavía no hemos hecho reportería ni cuestionarios y una de las cosas que más les recomiendo es tener mucho cuidado con las preguntas que vayan a formular. Una pregunta a la vez, no 2 ni 3. Y lo más importante es que las preguntas las orienten netamente a buscar información que responda cada afirmación del enfoque provisional. Porque si empiezan a preguntar por aquí, por allá y sus preguntas no consiguen, con las preguntas no consiguen ustedes información para respaldar cada afirmación de su enfoque provisional, eso se va a volver una ensalada de que nadie va a saber qué cosa es eso. Y ojo, quiero insistir en este punto porque les cuento que es un error muy común, tremendamente común en las investigaciones, que cuando se elaboran los cuestionarios, la mitad de las preguntas muchas veces no sirven para nada. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando preguntar por esa información que va a servir para respaldar o explicar o desarrollar, como quieran llamarle, cada afirmación del enfoque. Y eso vamos a pasar en un momento a ver. La otra cosa que no tienen que olvidar, que les dijo Stephanie Díez de Medina, es el detalle que se necesita para los reportajes con cara y crónica. Es muchísimo detalle. Uno tiene que saber cómo lucía el protagonista, dónde estaba, a qué hora, con quién estaba, qué pasaba en ese momento. Excesivo detalle para reconstruir espacios, reconstruir personajes de la crónica. No se olviden que el reportaje con cara y crónica va a intentar reflejar algunas historias dentro del reportaje, va a intentar mostrarnos cómo lucían algunos personajes o espacios, y eso es demasiado detalle. Eso no hay que perder, por favor, de vista. Luego tenemos que pasar a ajustar el enfoque o corazón del reportaje. Yo les decía, el enfoque es al mismo tiempo el corazón y cerebro del reportaje. Sin enfoque no hay reportaje. Eso habíamos visto también el primer módulo de esa manera, y es que de verdad es así. Acá tenemos ya el enfoque ajustado o hipótesis. Si ustedes se fijan, es similar al primero, excepto la tercera afirmación, que en este caso ya está cubierta y puesta, ¿no? Dice: la alcaldía es la responsable de dar los permisos y debería supervisar la inspección de dichos talleres para verificar que se cumplan con las medidas de seguridad, pero rara vez efectúa este trabajo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hemos confirmado la hipótesis provisional y hemos completado la tercera afirmación, que ya está como afirmación, ¿no? Entonces, hemos completado, ajustado nuestro enfoque provisional. Luego, nuevamente hay que coordinar, aunque esto de coordinaciones permanentes todo el tiempo. Y ahora llega el momento de elaborar, de hacer el reportaje. Fíjense todo lo que hemos tenido que hacer y recién ahora llega el momento de ver cómo empiezo mi material. Y ahí se supone que ya tomé la decisión, si es que así fue,
de que mi reportaje va a tener cara de crónica y por eso hice un montón de preguntas, me senté 2 horas a hablar con cada persona porque ya pensaba hacer con cara de crónica. Pero ahora tengo que ver cómo empiezo este reportaje que va a tener cara de crónica, complicado porque mi primer párrafo tiene que ser alucinante, de tal manera que la gente que entre a leer esto, si es que esto va a ser escrito, no quiera salirse el texto. Muchas veces, en general en periodismo, se dice el primer párrafo es de vida o muerte, por eso, porque tiene que darnos ganas de seguir leyendo, no tenemos que salirnos de ahí, de ese reportaje, ¿no? Lo mismo al caso audiovisual, tendrán que tener un ingreso, unas primeras imágenes muy creativas. Y en tanto el primer párrafo, ya sea en texto como imágenes, van a ver ustedes que hace mucho la creatividad. Ahí es donde se pone a prueba la creatividad y donde se ve realmente que en el fondo aquí no hay 2 más 2 son 4, todo lo contrario. Uno puede haber seguido toda la metodología del mundo, conseguir la misma información, pueden haber 2 personas o 2 equipos que han conseguido casi la misma información, pero el toque final, la diferencia se va a marcar en esta última etapa, en la manera creativa que yo tengo de empezar, de continuar mi reportaje, ¿ya? Ahí yo decido, tengo que tomar otra decisión. ¿En qué parte va a estar mi enfoque? Lo voy a poner en el primer párrafo, si es digamos que mi reportaje es escrito, lo voy a poner en el primer párrafo, lo voy a poner en el segundo, lo voy a poner en el tercero. No conviene después del tercero, les había explicado varias veces. ¿Qué voy a hacer? Si va a tener cara de crónica, de repente me conviene empezar con una descripción o de personaje o de espacio o de algún hecho. Si es así, seguramente mi enfoque no va a estar en el primer párrafo, va a estar en el tercero de repente, ¿no? Pero antes de empezar a escribir o de editar mis imágenes, si es para audiovisuales, tengo que sentarme en grupo, en este caso en grupos de 2 personas, a definir estos aspectos y otros más. En este caso, yo decido empezar así. Yo digo bombas de tiempo. Creo que empezando así puedo, es más, aquí hay, perdón. Acá lo que me falta, aquí faltan 2 puntitos por si acaso. Ya, aquí son 3 puntos. Bombas de tiempo. Entonces digo, yo empezaré así porque esto va a llamar la atención. ¿Por qué dice bombas de tiempo? ¿No? En eso se han convertido los tubos de oxígeno que son manipulados en 5 talleres de la ciudad de Cochabamba. No cumplen con las normas de seguridad para su manipulación y por ello fácilmente pueden llegar a explotar matando a quienes están cerca. La alcaldía de Cercado es la encargada de dar la autorización para el funcionamiento de este tipo de, a ver, hay alguien levantando la mano. Adelante, te escucho, Álvaro. El primer párrafo es muy importante, pero ¿y el título? Porque básicamente lo que puede capturar a una persona es el título, pero no sé si habría que poner un título que sea muy llamativo sin quemar, digamos, lo que pueda venir en el resto, o qué es, valorando qué puede ser lo más importante, un título muy atractivo que pueda ser un golpe de efecto, o el primer párrafo, los primeros párrafos. Excelente pregunta. En realidad depende del tipo de producto, del tipo de soporte y los públicos a los que quieres llegar, Álvaro. Por ejemplo, si lo que yo voy a hacer es un reportaje que no tiene cara de crónica, tú le pones un titular informativo, o sea, tratando de sacarle lustre, el filo novedoso a tu enfoque. ¿Se acuerdan que hemos dicho que una de las primeras características del enfoque es que tiene que ser novedoso, ¿verdad? O sea, noticioso, en otras palabras.
En ese caso, si no tiene cara de crónica tu reportaje, le haces un titular noticioso, como una noticia, pero tratando de explotar la parte novedosa. Sin embargo, si tu producto va a ser con cara de crónica, puedes jugar un poquito más con las palabras y aún más está permitido, por ejemplo, que hacer, por ejemplo, un enfoque en esa crónica, poner un enfoque no necesariamente muy explícito. ¿Por qué? Porque de repente tú agarras como investigador y me dices tú, digamos que estamos investigando un tema y tú me dices, no, Amparo, yo creo que no deberíamos escribir este enfoque así como lo tenemos en nuestro ejercicio metodológico, no deberíamos poner tal cual el enfoque porque creo que sería mejor que esta crónica, puede ser por ejemplo un tema policial, una investigación policial, yo quisiera que esta crónica vaya como dando pistas y no poner todo desde un principio que se entienda ya qué es lo que pasó, sino como que ir dejando pistas, una cosa así. Eso también se puede hacer. El único problema de eso, sobre todo en este caso que además ustedes tienen que sacarse o tener una nota, porque esto estamos en el campo académico donde ustedes están trabajando y donde de estos trabajos tienen que ponerse una nota. El único problema de eso, Álvaro, es que cuando, por ejemplo, tú decides hacer un reportaje de principio a fin, estilo crónica, medio de suspenso, y no quieres revelar de manera muy clara el enfoque a un principio por no quitarle el suspenso, el riesgo es que en esa operación, si no tienes mucha destreza, termines perdiendo parte del enfoque porque no logres reflejar con tu crónica todo el enfoque que debería igual irse notando con el transcurso de la crónica, y a veces eso nos puede faltar, nos puede pasar por falta de habilidad en la elaboración de reportajes con cara de crónica. Entonces, ¿qué riesgo corres ahí? Que, por ejemplo, si yo soy jurado tuyo, yo te puedo decir, Sergio, no veo el enfoque. Entonces, tú me puedes decir, mire, yo le voy a mostrar que yo tenía este enfoque y yo he hecho este desarrollo metodológico, aquí está mi enfoque, pero yo no lo he querido poner así tal cual porque yo quería hacer medio en suspenso, yo quería trabajar mucho con estilo, quería hacer tipo crónica y mi enfoque está como es como una especie de absorción, está reflejado a través de toda la crónica, aquí está, no sé qué me puedes decir. Y yo te puedo decir, bueno, Álvaro, intento que has querido hacer, te entiendo, pero ¿sabes qué? Yo todo eso que veo en tu enfoque en la otra hoja cuando tú has hecho tu planificación, no lo estoy viendo en esta crónica, no lo veo reflejado. Tú me dices que sí, pero yo no veo que esté. ¿Te das cuenta? O sea, es un riesgo alto que se corre, ¿no? Yo lo que les recomiendo, sobre todo cuando a mí, yo les soy muy sincera, a mí el hecho de la doble titulación que ustedes tienen, a mí me preocupa siempre y lo tengo presente porque sé lo importante que es eso para ustedes. Y yo lo que prefiero hacer es que primero aprendamos cómo se hacen estas cosas o que si ya las sabíamos, vayamos puliendo sin arriesgarse todavía demasiado a perder nota cuando ustedes tienen mínimo que sacar 71 para aprobar. Sin embargo, cuando ustedes estén libres de todo el asunto de las notas y todo eso, que ustedes sepan que tienen muchas libertades en el trabajo del reportaje, sobre todo en la parte del estilo. Hay bastante libertad, pero que hay que irla ganando gradualmente en la medida en que vamos teniendo cada vez más destreza en lo que hacemos, ¿no? Entonces, a veces es bueno, si uno no ha investigado mucho todavía, es bueno empezar con pasos seguros por donde hay que ir. Yo en este caso les recomiendo que pongan nomás el enfoque, pónganlo.
Aunque hagan con cara de crónica, pónganlo nomás el enfoque, porque si mañana un jurado les pregunta dónde está el enfoque, le puedan ustedes mostrar y no se pongan a discutir con nadie de que para mí no era necesario poner ahí, no sé qué. Pongan, por favor, el enfoque. Trabajaremos con enfoque y a futuro ustedes pueden hacer maravillas, pueden hacer reportajes con suspenso, con una serie de técnicas literarias, que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero no arriesgaremos, por favor, nada en esta ocasión, porque lo que ustedes tienen en juego no es chiste, hay una, no solamente, hay una expectativa, pues, que uno se está jugando en eso, ¿no? Uno quiere eso, uno quiere estos títulos, uno los necesita, uno aspira a tenerlos, todo eso, entonces no pondremos en riesgo eso. No sé si me deja entender, Álvaro. Sí, sí, dicen perfectamente. Preferible sí la receta antes de improvisar. No, después puedes hacer todas las tortas que quieras. Claro, claro, entendido. Muchas gracias. Bien, hablando de tortas y de recetas, aquí va. A ver, si yo pongo en el primer párrafo mi enfoque, porque ojo, tiene que estar el enfoque escrito, en este caso les recomiendo eso, porque saben que a mí me van es cosa, a veces como en feria. A veces cuando hablamos de esto, no sé por qué nunca he entendido además, porque cuando me entregaban a mis estudiantes, a veces en la católica, el reportaje no había enfoque. O sea, parece que se pensaba que el enfoque iba solamente para la parte metodológica y no lo ponían en el material. El enfoque tiene que estar escrito para leer o para ver o para escuchar. Tiene que estar en uno de los tres primeros párrafos, en el primero o en el segundo o el tercero, incluso por si tuviesen algún motivo en el cuarto, ya digamos, ¿no? Porque han querido hacer tremendas descripciones en tres párrafos, pero más no. Tiene que estar presente, por favor, el enfoque. Cuando ustedes entreguen el material, tiene que estar ahí. No puede dejar de ir. Ya aclaro esto porque ya me ha pasado a veces que después no hay ese enfoque. Bien, esto es nada más recomendación, porque esto ya no van a desarrollarlo ustedes conmigo, por eso les dejo como recomendación. Si ustedes empiezan con el enfoque, conviene después explicarle a la gente, ya sea en audiovisual o escrito o en lo que fuera, explicarle un poco, en este caso, qué es un tubo de oxígeno. O sea, decir que puede explotar, que explicar su composición, explicar un poco para que la gente entienda. Con mayor razón si manejamos temas u objetos o situaciones que requieren cierta explicación casi técnica que la gente va a necesitar. Es como una especie de antecedentes, una explicación que hay que incluir, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, sí, eso va al segundo y tercer párrafo. Después lo que tienen que poner es, si fuera impreso, por ejemplo, el reportaje, un primer subtítulo que tiene que corresponder a su primera afirmación del enfoque final. Aquí yo digo el manejo de los tubos en los talleres. ¿Por qué pongo así algo corto? Porque no se olviden que si esto fuera impreso, un subtítulo tiene que ser, les voy a aún más mostrar. Esto voy a dejar de compartir y les voy a mostrar otro producto. A ver dónde está. No, creo que aquí mismo creo que está. Me refiero a esto. Mejor mostrar para... Y aquí voy a aprovechar de mostrar un truco más que creo que... a ver. Esto que ven acá, que dice una forma que funciona, debería ser esto el primer subtítulo que corresponde a la primera afirmación del enfoque. A la primera. Aquí hice una fórmula que funciona.
El enfoque en este reportaje está en el primer párrafo y parte del segundo párrafo, está hasta aquí. Ahora, les quiero hacer nada más un detallito, explicarles, porque me di cuenta en el primer trabajo que ustedes hicieron sobre 25%, que es un poco falló esa parte, de dónde a dónde va un enfoque, ¿no? Algunos grupos que hicieron este reportaje, análisis, dijeron que era solo el primer párrafo. Y no es solo el primer párrafo, sino es parte del segundo más. Y ahí me dirán, ah, no, Amparo, nos complicaste la vida porque ahora no sé dónde empieza ni dónde termina un enfoque. Y yo les voy a decir, es bien fácil darse cuenta. ¿Saben cuál es el truco? No puede existir nada en un material por fuera del enfoque. Entonces, cuando ustedes tengan alguna duda, lo único que tienen que hacer es recorrer y ver qué cosa hay al final. ¿Por qué? Porque cada subtítulo debe corresponder a una afirmación del enfoque. Y este último subtítulo corresponde a esto de los 3 jóvenes que se prepararon en esos institutos, cuentan su experiencia. Y esos 3 jóvenes contan su experiencia, están aquí, vivencias de bachilleres. Están los 3 contando sus experiencias. ¿Qué significa esto? Que cada subtítulo de acá corresponde a una afirmación del enfoque. Entonces, si yo no sé muy bien de dónde a dónde va un enfoque, lo que tengo que hacer es mirar el resto de material. Encontré esto en internet sobre cómo se pronuncia. Apagaremos, por favor. Jessica, creo que estás tú. Gracias. Entonces, se dan cuenta, si no sé de dónde a dónde va un enfoque cuando estoy analizando, nada más me tengo que fijar todo el material que incluye el reportaje tiene que verse reflejado en el enfoque. No puede haber partes por fuera del enfoque. Esto que dice vivencia y bachilleres, como les estoy mostrando, corresponde a parte del segundo párrafo, que es este. Entonces, por ejemplo, el enfoque en este artículo va de ahí a ahí. Eso, ¿por qué? Porque cada subtítulo representa una afirmación del enfoque. Cada uno de estos subtítulos que está aquí es una afirmación. A eso me refiero cuando les digo acá, esto que yo pongo acá, para mí representa, cada punto representa uno de esos subtítulos. Ahora, fíjense, mi primera afirmación, que es mi primer subtítulo, yo voy a hablar del manejo de los tubos en los talleres. Pero fíjense el siguiente, dice, segundo subtítulo va a tener como, fíjense, más de 10 párrafos. ¿Por qué? Porque si yo voy a visitar 5 talleres, se supone que le voy a dar un par de párrafos a contar qué pasa en cada taller o incluso más, dependiendo del espacio que yo tenga en el suplemento o los minutos que tenga, si es para audiovisuales, etc. Entonces yo le voy a dar 2 párrafos para contar si ese taller cumple o no, y yo estoy hablando de 5 talleres, entonces voy a usar 10 párrafos, ¿no? Entonces está de acuerdo al tema, fíjense, está de acuerdo al tema. Este es otro ejemplo de este es un enfoque final del material de Esclavos Made in Bolivia de Roberto Navia. El primer párrafo de su reportaje larguísimo con el que ha ganado un premio internacional es un enfoque final también, ¿no? Este un poquito lo habíamos visto también, creo, en el curso. Este es otro enfoque. Este enfoque tiene cara de crónica, es de una investigadora mexicana, desde cómo empieza, secos como ramas. Esa es una metáfora. Esa es una característica, además de la crónica. La crónica usa un montón de figuras de la literatura. En la literatura existen más de 30 figuras, ¿no? Esta es una de las figuras, secos como ramas. Van a ver el uso sobre todo de la metáfora, es muy común. Luego dice, así quedaron
esparcidos en los pedazos de desierto. Desde el tercer día de su caminata por el desierto de Arizona, uno por uno fueron vencidos por el infierno. Imagínense, por el calor que hace el lugar, lo inhóspito, lo seco, lo que se hace es un paralelismo con el infierno, ¿no? Se está haciendo nuevamente una comparación. Luego dice, uno, desesperado, abrazó un cactus y flageló su cuerpo con las espinas. Edgar Adrián, de 23 años, veracruzano de Coatepec, se desvaneció bajo la sombra de un matorral, refresco inútil. Frente a él, su tío José Isidro lo vio que apretó los párpados, lloró 2 lágrimas y expiró. Arnulfo, el padrino de Edgar, también de Coatepec, tierra caliente y húmeda de cafetales, tampoco aguantó. Alcanzó a esconder su cuerpo en el hoyo de un tronco. Los 47 grados derritieron su desesperación. Vino un grito y una convulsión. Esto, fíjense cómo va dando pinceladas del lugar. Nos dice que es caliente, tierra caliente y húmeda, nos dice, nos compara con el infierno, nos dice que ahí hace 47 grados. Entonces nos va pintando personas, nos va pintando el lugar y nos da el enfoque. Ahí está el enfoque. Cómo van muriendo uno a uno, desesperados, secos como ramas en ese lugar. Esto lo pueden encontrar en internet si quieren leerlo todo. Se llama Muerte en el Desierto, de Marcela Turati, que es investigadora también, ¿no? Esto lo habíamos visto, si no me equivoco, Epospisa, también la vecilla. Aquí está, también tenemos, les muestro un poco esto para que vayan viendo, hay demasiada variedad, son ya los reportajes finales, ¿no? Los publicados, para que vean los estilos. Y si ustedes llega el momento estuviesen indecisos, yo les recomiendo estos meses que falta para el último módulo, de verdad, muy cordialmente, les recomiendo que lean, si es que van a, que lean mucho y vean también reportajes en audiovisuales, digitales y que lean. No hay mejor forma de aprender leyendo o viendo, porque ahí uno se da cuenta de detallitos, cosas que uno también puede usar, porque no todos los días vamos a inventar la pólvora. Muchas cosas ya se han hecho, se siguen haciendo y podemos pues nosotros verlas y se nos pueden ocurrir más cosas, ¿no? Luego habrá que editar dependiendo del soporte, proceder a la edición. Luego blindar, que es nada más una revisión a fondo de nombres de fuentes, datos, confirmar datos si no estamos seguras o seguros. Eso es blindar para evitarnos problemas. Planificar la difusión, esto no vamos a por el momento llegar a hacer, porque esto ustedes cuando defiendan, luego habrá que ver la mejor difusión que se le pueda hacer. Y bueno, ahí hemos terminado. No sé si tienen preguntas. Licenciada, tengo un par de preguntas y Adelante. la primera me preocupa un poco. A ver, la primera es sobre el tema. En el principio ha mencionado que el tema elegido es importante y yo pienso qué pasaría si el tema que mi grupo eligiera o cualquier grupo, sin importar cuál sea el tema, en el transcurso de los meses de investigación se publicara por algún otro medio. ¿Se tendría que cambiar el tema? Por eso, lo que normalmente yo les recomiendo es buscarse temas. Lo que pasa, sabes, que hay temas que puedes casi asegurar que no los van a ver en los medios tradicionales. Y yo lo que sí les pido, tenemos colegas acá que ya trabajan en medios, yo les pido, por favor, total discreción con todo lo que se habla en el curso, porque yo sé que no van a ir a comentar, pero sí de todas maneras les pido discreción, porque
hay ciertos temas que sabemos no los van a hacer, y peor porque vamos a seguir todavía hasta junio hablando mucho de COVID, hablando de economía, de reactivación. Entonces hay ciertas cosas que no se las va a ver. Pero meterse con temas que sí probablemente podrían verlos o desactualizarse por otros motivos, como por ejemplo los temas tecnológicos, cualquier rato hay cambios, es siempre delicado eso, ¿no? Pero hay que tratar de apuntar. Ahora, si por mala suerte realmente pasara eso, hay dos posibilidades. Si ya están por defender el trabajo, yo no le veo mucho problema. Digamos que esta semana se publica y que en 2 semanas tienen que defender. Yo no haría nada, no movería nada de mi trabajo. Lo único que haría antes de empezar la defensa de mi trabajo y antes de que nadie me diga nada, es explicarle al jurado que lamentablemente 2 semanas antes ha salido algo similar, pero que ya no podemos hacer nada. Sin embargo, si la variación se produjera antes de entrar al último módulo, tendrían que cambiar de tema. No habría opción. Si es que se produce antes de entrar al último módulo. Vale, está bien. La segunda pregunta, licenciada. A ver, sobre la metodología. ¿Usted recomendaría escribir el reportaje en texto en caso de que fuera digital o audiovisual también? Escribirlo antes en un texto y después plasmarlo en el otro soporte. No, lo que pasa es que para moverte en el mundo, por ejemplo, audiovisual, no, ahí hay otros mecanismos, hay el guión, por ejemplo, que van a tener que hacer un guión. Lo que sí les recomiendo es, no importa en qué soporte, lo que sí tienen que tener clarísimo, escrito, pero para ustedes, más allá de lo que vayan a hacer, es el enfoque final, no el provisional, el final. ¿Por qué? Porque hagan lo que hagan, el soporte que hagan, eso les va a guiar. Por eso yo insisto mucho que es el corazón y el cerebro, es su brújula, el enfoque, es lo que les va a permitir no perderse. Stephanie les comentaba a ustedes que para ella había sido importante el enfoque, particularmente porque llega el momento, tenía tal cantidad de material ella, que si no hubiese sido por el enfoque, ella se perdía con tanta cosa que tenía ahí. El enfoque es como su brújula, cerebro y corazón. Entonces, hagan lo que hagan, eso no pierdan de vista el enfoque. No les recomiendo escribir todo. ¿Por qué? Tú puedes escribir, por ejemplo, en el caso del mundo digital, sí podrías, por ejemplo, escribir tu enfoque más, no muy largo. Te estoy hablando de unos más o menos 2.500 caracteres. Sí escribir como una especie de texto central, ¿no? Que tenga ahí el enfoque. Cuando se escribe, se hace un multimedia, siempre conviene que el material central donde está el enfoque esté escrito, aunque no sea muy largo, pero esté escrito. ¿Por qué? Porque de ahí se ramifican los demás componentes. Tú dices, por ejemplo, a ver, este es mi material central. ¿Qué me conviene poner en audio? ¿Qué me conviene poner en video? ¿Qué me conviene poner en infografía si voy a poner? Por ejemplo, mi reportaje lo he hecho tiene que ver con un tema hecho en una provincia, entonces eso va a requerir que yo tenga sí o sí, necesito un mapa, por ejemplo, añadir, ¿no? Para que la gente vea esa provincia dentro de Cochabamba, dónde se encuentra, qué distancia, entonces me va a obligar. Ahora, es bien interesante porque es el tema mismo de nuestro reportaje el que nos va a decir, es como si nos gritara, así es que sabemos escuchar qué debemos poner en video, qué debemos poner en audio, qué debemos poner galería de fotos, o qué debemos incluso, fíjate tú,
incluso entrelazar. Eso es muy importante, hacer las vinculaciones externas. ¿Por qué? Sí, por ejemplo, volviendo al tema que yo les traje de los tubos de oxígeno, yo en el mundo digital tengo la ventaja de que yo puedo, en vez de meter en mi texto explicaciones, esos 2 párrafos sobre los tubos de oxígeno, yo puedo hacer el enlace de las palabras tubos de oxígeno, hacer el enlace a páginas donde ya exista esa explicación sobre los tubos de oxígeno. Solamente tengo que hacer la vinculación externa, ¿no? Con eso me estoy ahorrando de explicarle al lector qué es un tubo de oxígeno, porque le disparo a una página donde hay otras personas, o a un tutorial incluso de YouTube, o a un video de YouTube donde le explican hasta mostrándole los tubos, ¿no? Mucho mejor. Lo mismo con la normativa. Digamos, yo les ponía el ejemplo del artículo 7º de la ley 348. Yo pongo eso, y donde pongo ley 348, yo puedo hacer el enlace a la misma ley, a un PDF de la ley, para que la gente que quiera pasarse el trabajo, porque además le interesa, de ver cuáles son esos 16 tipos de violencia, entra al PDF y lee ahí. Entonces, es que realmente lo digital tiene unas ventajas impresionantes, ¿no? Cosa que a veces no podemos hacer en el impreso. En el impreso nos vamos a tener que pasar el trabajo de explicar qué es el tubo de oxígeno, etcétera, mientras el mundo digital tiene, pues, imagínate, hay un grupo que quiere, por ejemplo, trabajar sobre folclore, creo que sobre todo el charango, si no me equivoco. Yo puedo hacer enlaces o poner abajo una galería, tipo galería de música en charango, donde yo, claro, yo entro y escucho. O sea, le estás ofreciendo al lector mucho más que lo que es nada más información. Le estás ofreciendo la posibilidad hasta de distraerse, de deleitarse escuchando esas piezas, ¿no? Se puede perfectamente. O sea, da muchas más posibilidades el mundo digital, ¿no? Claro. No sé si respondió tus preguntas. Sí, licenciada, muchas gracias. Ya, ¿de qué? ¿Hay alguna otra pregunta? Por favor, trataremos de dilucidar todas nuestras dudas, porque esta es nuestra última clase que tiene que ver con detalles de la metodología para investigar, porque el sábado y el martes es de la próxima semana nuestra última clase. Ya son ambas clases muy personalizadas y prácticamente esta va a ser nuestra casi última clase en conjunto, por lo que les acabo de decir. Licen, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Juan? Una consulta. ¿Quiénes son parte del jurado? ¿Quiénes nos van a aplazar? Bueno, en este momento no sabemos porque se invita. Normalmente uno de los miembros del jurado suele ser alguna de las tutoras, no necesariamente la misma que les asesoró, no necesariamente, y alguna persona invitada, ¿no? En el semestre, la primera versión, uno de los jurados, eran 2 jurados, que se dividieron el número de trabajos, y eran 2, ¿no? Y uno de los jurados